Hola, gracias por sentarse conmigo y tener esta conversación. Estoy muy emocionada de hablar en nombre de la juventud y tener esta conversación desde la perspectiva joven. Interesante. La primera pregunta que tengo es, compartimos una experiencia única de haber nacido en un entorno de ashram y crecer en base a estas enseñanzas sin la experiencia de vida que tienen las personas que nos rodean. Para mí esto me ha llevado a tener una visión idealizada del mundo que ahora que me he mudado por mi cuenta se está deshaciendo lentamente. Cuando era joven usted, ¿cómo navegó por esto? ¿Qué consejo nos podría dar? Creo que sí, somos afortunados de haber nacido en esto porque creemos en la filosofía del karma, la reencarnación. Y entonces creemos que hemos hecho esto en el pasado, en la vida o vidas anteriores, y por lo tanto nacemos de padres que pertenecen a un camino, a una tradición, a un linaje, y podemos continuar nuestra práctica espiritual, nuestro crecimiento. Sí, tienes razón. Cuando creces en el ashram, entre esta filosofía y enseñanzas, tienes un ángulo del mundo, una visión del mundo que cuando te conviertes en adulto, por así decirlo, y empiezas a navegar por el mundo, supuestamente por tu cuenta, te esperan golpes duros porque no tienes la protección de tus padres, de tus abuelos, de tu familia. Y también la gente siente que ahora ya eres adulto capaz de manejar el mundo tal como es. Crece ya, como dicen aquí, hora de crecer. He tenido la creencia durante los últimos años de que la gente podría ser más amable, que todos somos individuos muy diferentes. Y no fue tan malo para mí como probablemente lo es para ti hoy, porque crecí durante mis primeros 16 años en India y después de eso viajé con Baba Muktananda del 1978 a 1982, con 1 millar de personas como familia. No conocía a todos y cada uno, ni ellos a mí tampoco, pero me sentí como que estaba en un capullo. Baba fue la persona principal que tomó parte de mi vida hasta que cumplí 20 años. Yo diría que tenemos que seguir siendo buenos y que una persona no es malvada porque quiera, sino porque alguien ha sido malvada con ella. Y estas personas lo reciprocan de esta manera. Una historia. El paciente le pregunta al médico cuál es el remedio. El médico dice, da amor. El paciente dice, ¿y si no funciona? Médico dice, duplica el amor, duplica la dosis. Pienso entonces que a menudo sí sientes como ganas de golpear a alguien o decir algo, pero el autocontrol en ese momento, simplemente hacer una pausa y le digo a la gente, date un respiro. Yo cumpliré 60 el año próximo, así que creo que soy un poco más maduro y más sabio de lo que era cuando tenía 20 años. Miro la vida de una manera muy diferente hoy. Entonces, cuando me hablas, mi consejo o proceso de pensamiento será muy diferente que cuando tenía tu edad. Yo le digo a la gente entre 0 a 20 años de edad, luego de 20 a 40, y ya después de 41 en adelante es cuando posiblemente te vuelves maduro, más sabio, no más listo. Pero ya sabes, reflexiona sobre las cosas y piensas en cómo podrías haberlas hecho de manera diferente, cómo podrías haber sido diferente. Yo diría entonces, lo principal es ser bueno, no te duele, porque si eres malvado o cruel o no amable, a quien le duele es a ti, es lo que siento. Sigo repitiéndome, está bien. Baba Muktananda tenía un mantra, esto también pasará. Así que cualquiera que sea la fase de negatividad, pasará. Y la pregunta es, ¿cómo me mantengo siempre en un terreno elevado? Seguir siendo una gran persona magnánima. Ese es el desafío.
Especialmente cuando vienes de un trasfondo espiritual, la gente espera más de ti, porque piensan que se te ha dado algún entrenamiento especial o extra que ellos no han tenido. Entonces, la pregunta o el desafío siempre es, ¿cómo tomo las enseñanzas y las aplico en la vida diaria? Creo que al reflexionar, contemplar las escrituras, ¿cómo puedo hacer eso real o verdadero para mí en mi vida? No lo que la escritura dice, no es lo que el gurú dice, no es lo que más padres dicen, es lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, experimentando, porque mientras sean ellos, siempre serán los demás. Y la posibilidad de perderlo es mayor porque no es mi experiencia directa. Entonces, en lo que he trabajado a lo largo de los años es que, si bien hablo y comparto y leo, es que esto se convierta en mi propia experiencia directa, para actuar en la vida, no desde el sistema de creencias de alguien más, sino desde mi sistema de creencias que es mío, para que cuando yo hable, la gente piensa que estoy enojado, pero no, no estoy enojado, soy apasionado, me apasiona lo que comparto con ustedes porque siento que finalmente la capté, finalmente lo entendí, lo sé. Entonces tengo un sentido de urgencia dentro de mí porque me estoy acercando a la vejez y alejándome de haber sido niño, adolescente, joven y uniéndome a los adultos mayores en los próximos años. Entonces, cuando te das cuenta de eso, piensas, ¿qué puedo decirle a mis jóvenes amigos que deban saber que yo debería haber sabido? Eso es lo que juega en mi mente. Tengo que ser buena, el compromiso, ser magnánima. A veces uno se ve ingenuo y esto está subestimado afuera. Parece ser infantil y no sabes cómo funciona el mundo y la gente te pasará por encima entonces. ¿Cómo equilibra esa convicción de ser bueno con el no ser pisoteado o visto como a quien se puede mangonear? Baba Muktananda compartió esa historia. Un santo va pasando por una aldea. La gente de esa aldea le dice al santo que hay una cobra en el pueblo y siempre está mordiendo a la gente. El santo le dice a la cobra que no muerda a la gente, la cobra acepta, porque se sabe que cuando el santo dice algo, eso tiene poder y deja de morder. Entonces, la cobra deja de morder, la gente empieza a golpearlo con piedras y palos y cuando regresa el santo, la cobra se le acerca y dice, mírame lo que me ha pasado. Y el santo le dice, te dije que no mordieras, nunca te dije que no ciciaras. Yo pienso en esa historia y digo, ok, no voy a morder, pero eso no quiere decir que tenga que volverme vulnerable o decirle, sí, ok, golpéame. No, no. Defenderte, ser fuerte, creer en ti mismo. Las escrituras le llaman Atma Bala, tu propio poder interior. Operar desde ese espacio de fuerza interior. No tienes que ser malo porque alguien sea malo, pero tampoco significa que tengas que ser débil. Y yo creo que probablemente es el problema que tenemos en la sociedad de hoy, que la gente buena piensa que para ser bueno tienes que ser débil, pero para ser bueno no. Tienes que seguir siendo claro, franco, directo y, como dije antes, apasionado y poder seguir expresándote. El desafío para nosotros es aprender a decir no, porque pensamos tengo que ser bueno. Y a veces al ser bueno se consume gran parte de tu tiempo y te quitan cosas también. Leí en un lugar donde alguien vino y pregunta, ¿me prestas el cargador de tu teléfono? Y mira su propio teléfono que tenía 20% de batería. Pero pensó, debo ser bueno y lo prestó.
Pero la verdad, si estás al 20% y necesitas recargar, diles en 1 hora. Primero cargo mi propio teléfono, pero como las opiniones de ellos son más fuertes o lo que sea, y nosotros somos más suaves porque somos más amables, el desafío siempre es como ser firme, pero no malvado. La gente intentará pasarte por encima, ya seas amable o no. Vemos eso en la autopista cuando las personas conducen automóviles. Y a veces simplemente tienes que dejarlo pasar y decir, ¿sabes qué? No importa. Pero otras veces tienes que ser fuerte, firme, claro y seguir siendo amable. Gracias. Aquí tengo otra pregunta. En los últimos años de la adolescencia, principios de los veintitantos, nos enfrentamos a opciones realmente grandes por primera vez. Esto puede sentirse realmente crítico. Puede pensar en un momento entre la edad de 18 y 30 años en que tomó una gran decisión que pudo haber parecido equivocada en ese momento y qué se diría a sí mismo sabiendo lo que ahora sabe. Me siento afortunado de haber estado con Baba Muktananda hasta los 20. Te traje una foto. Sabía que ibas a preguntar acerca de esto. Es Mahamandaleshwar Swami Brahmananda, su sucesor ahora Swami Vishveshwarananda, Swami Pujarani Maharaj, que vivió en el ashram más de 50 años. Y acabamos de conmemorar su 25º aniversario de fallecimiento y yo joven y Devyani 2 años menor que yo. Todos éramos jóvenes, creo que fue en 1983, unos meses después de que Baba Muktananda tomó Mahasamadhi. Y me siento afortunado de que Baba nos haya dejado con Mahamandaleshwar Swami Brahmanandaji, porque me digo, ¿qué hubiera yo hecho sin su apoyo, sin su continuo impulsarme? Porque para mí, mi vida dio un giro en 1985. Y pienso ahora, si no hubiera tenido a mis padres, si no hubiera tenido a Swami Brahmananda y la gente buena a mi alrededor, podría haber llegado a hacer lo que preguntas, volverme loco, tonto, bobo, hacer cosas de las que me arrepentiría. Pero, afortunadamente, toda esta buena gente me apoyó y cuando estaba enojado, frustrado a veces, tuve que incluso una discusión con Maharaji, que no debería haberlo hecho porque él era 50 años mayor que yo. Pero cuando uno es joven, sientes que ellos no entienden mi dolor y sufrimiento. Entonces ahora mirando hacia atrás, le diría a la gente, cada uno hemos hecho nuestro recorrido en la vida. Entonces, cuando alguien mayor te esté diciendo algo, no es que no sepa. Tal vez lo expresa de una manera distinta como lo expresarías tú, porque tu generación es diferente. Yo pensaba que yo era expresivo y ellos no, y ahora creo que tu generación piensa que son expresivos y nosotros no. Pero lo que pienso es que nuestra sociedad actual piensa que tenemos que exhibirlo todo, mientras que la generación de tus abuelos, Maharaji, ellos, mientras pasaba yo por mi situación, sintieron que no había necesidad de transmitirle a todo el mundo lo que pasaba, que era solamente una fase. Esto también pasará. Vieron esa frustración, esa ira y vieron que si me cuidaban de la manera correcta, dentro de mi situación, yo florecería bien. Y siento que eso me ha pasado. Me refiero a los años 1985 a 95. Fueron difíciles porque no quería tener nada que ver con el ashram. No quería ser líder espiritual, no quería hacer nada. Solo quería hacer nada. Pero al mismo tiempo, por supuesto, tus abuelos, tus padres, tu madre, tu tío, Maharaji y otras personas. Devyani era parte de mi vida entonces y es parte de mi vida ahora. Y
Maharaji siempre me animó a que tan solo hiciera aquello que Baba quería. Y yo no estaba tan seguro de lo que eso significaba para mí. Y un día me dice, esta es tu jornada en hindi. Y por lo tanto, despierta a esto y mira qué puedes aprender de esto. Entonces, cada vez que nos sentábamos, teníamos largas conversaciones basadas en las escrituras, porque era ese tipo de erudito. Y hoy me doy cuenta de que me enseñó mucho. Me llevó a los escenarios en Haridwar, Rishikesh, Mumbai, donde había muchos swamis. Y me presentó, y me presenté yo mismo a los 25, 27 años de edad, con gente que tenían 70, 80 años de edad, establecidos como Mahamandaleshwars y swamis. Y yo no sabía qué hacer, en realidad. Y él solo me decía, tú ven, en el auto de mis padres o en otro auto prestado porque no tenía el ashram auto. Vamos en su auto. Vamos aquí, vamos allá, haremos esto, aquello. Hoy me doy gusto y me felicito de no haberme escondido en mi habitación cuando él me llevaba a Haridwar. Decía, Devyani, tú cantas. Swamiji, usted hable. Otros hablarán, yo también hablaré y haremos ruido durante 2 horas. Y era tan dulce, lindo la forma en que decía, vamos a hacer ruido 2 horas. El ruido era el kirtan y ruido, conversaciones y decía, no importa que nadie venga. Y el grupo creció. El satsang a veces teníamos 100 personas. 100 personas en el satsang. Lo que yo puedo aconsejar es, encuéntrate una persona que al menos tenga el doble de tu edad o un poco más, en quien confíes, te simpatice, a quien ames, en quien tengas fe implícita, Shraddha. Eso era Maharaji para mí. Claro que yo no podía irme a recostar en su regazo, pero me sentaba con él, me daba chai, me daba pakoras, hablábamos. Y yo creo que eso es lo que nuestra sociedad para tu generación necesita hoy. Lugares, no sé qué palabra usar, santuario, donde puedas ir. Iba yo un día conduciendo por Virginia y Washington, la ciudad, en octubre hace un mes, y vi una tienda de abarrotes 711, donas remojadas o Dunkin' Donuts, y la gente al auto le dije, estos lugares también deberían ser lugares de culto, no necesariamente un ashram, sino un lugar de reposo, un lugar donde puedas simplemente sentarte, hablar con quien creas que es Dios o con quien sea que sientas ganas de hablar energéticamente, o tal vez simplemente no hacer nada. Y así es como me sentí estando con Maharaji. Esos años nos sentábamos simplemente. Mis padres vivían a 10 minutos de ahí. Íbamos en la mañana, a las 8, 8:30 de la mañana mi madre preparaba algo de desayuno, lo llevábamos, nos sentábamos, chai, desayuno, y todo lo compartíamos. Y luego yo me iba como a las 11 de la mañana, pero a veces me decía, quédate y así almorzamos. Y después del almuerzo diría, ahora puedes irte. Pero si era sábado, programa especial por la noche, diría, vuelve a esta hora y tendremos satsang. Ya sea en el ashram de él o en otro lugar, viajábamos juntos en el autobús, íbamos acá, íbamos allá, y creo era relajante. Y cuando te calman de esta manera, entonces creo que no haces cosas estúpidas. Y siento que los jóvenes que se suicidan o se encuentran deprimidos, pienso, yo podría haber hecho eso o ir a uno de esos lugares, pero
La compasión amorosa de mis mayores me dieron esto. Incluso mis compañeros en ese momento me ayudaron y yo confiaba en ellos y los amaba y me amaban a mí. Era una emoción mutua. Creo que los padres, abuelos, ancianos en quienes crees y hasta personas de tu misma edad, confiarse de esa manera. Estoy seguro de que ahora que miro Shanti Mandir cómo está después de casi 40 años después, tenemos 4 ashrams, tenemos una escuela de sánscrito Vidyalaya en Magod, una escuela donde se aprende inglés en Magod, una clínica de Ayurveda, Hastakala, artesanías hechas por mujeres y muchas cosas en el mundo. Shanti Mandir en Walden, en Kankal, Shanti Mandir Ganesh Puri. Entonces, cuando miro, pienso, las bendiciones de todos esos ancianos funcionaron. No están aquí conmigo físicamente ahora, pero donde quiera que estén, están mirando que sus esfuerzos dieron fruto. No se desperdiciaron. Entonces yo, cuando trabajo con jóvenes, siento que tengo que retribuir tal y como yo recibí. Y me digo, paciencia y aceptación. Creo que estas son 2 cualidades como ser humano que necesitamos tener. ¿Por qué nos exasperamos? Porque no hay paciencia. Y la mente se pone así porque no aceptamos la situación. Así que aprendí todo esto en esos años. Entonces no me di cuenta, por supuesto, pero ahora lo comparto contigo en retrospectiva lo que pasó antes. En ese tiempo había una tormenta que se agitaba, yo quería hacer muchas cosas, fueron factores, pero estas presencias estables y sólidas en mi vida, yo no estoy seguro de haberles creído todo lo que decían, pero en mi interior sabía que tenían razón en lo que decían. Y entonces yo les diría a los jóvenes, entre los 20 y los 40 años, asegúrate de tener siempre un lugar a donde ir. Una persona mayor que te dé la bienvenida, que puedas pasar un rato con ellos mientras ellos cocinan, les ayudas a limpiar su casa, les lavas la ropa, les lavas el auto. Y también quiero decir esto, no siempre es que se vayan a sentar contigo a tener una conversación formal, porque creo que todas nuestras guardias entonces están levantadas. Pero si estás tomando pakora y chai, por ejemplo, o tostadas en chai aquí en Estados Unidos, panqueques con un café o lo que sea, estamos abiertos. En ese momento, tener una conversación informal, sin mencionar los detalles del asunto, porque los detalles del asunto es donde las cosas se complican. Así que creo que un encuentro abierto, usando otros ejemplos, usando historias, y creo que así es como me doy cuenta de que yo fui salvado. Y afortunadamente yo no miro hacia atrás ni me arrepiento. Sí quisiera que en esos 10 años algo pudiera haber sido hecho por mí, o mi situación pudiera o no debiera haber sucedido, pero no puedo deshacer eso. Es lo que es. Entonces, ¿quién soy yo hoy? Es el resultado de aquello. Y como dije, ese fue mi viaje, mi jornada. Y cuando fui nombrado Mahamandaleshwar en el 95, no estaba seguro si el Sadhu Samaj me aceptaría. Pero vuelvo a considerar la amplitud de su pensamiento de los swamis y acharyas, que en ese momento dijeron, sí, lo hacemos Mahamandaleshwar, ¿por qué no? Es amigo de Vishveshwarananda, quien también estamos consagrando como Mahamandaleshwar. Vamos a nombrarlo a él también. Y yo pienso, ¿qué modo de ver el futuro? Premonición, ¿por qué? Una vez que me nombraron Mahamandaleshwar, sentí la responsabilidad
de qué debo cumplir con la sociedad de los sadhus. Y ahora tenemos ashrams, escuelas, todo esto que estamos haciendo, satsang regular, todos estos diferentes programas, kirtan, todo esto. Entonces diría yo, Vaya Govindam dice que cuando eres joven, tu sangre está caliente y en esa calentura tomamos decisiones tontas. Entonces necesitamos calmarnos, que venga la persona mayor que ha vivido situaciones similares a la tuya y te dice, deja que el hierro se enfríe. No golpees mientras el hierro está caliente en esta situación. Deja que el hierro se enfríe y todo estará bien. Entonces, qué gusto que yo vivía con mis padres, vivía con Maharaji, vivía con personas que creyeron en mí y confiaron en mí y me permitieron ser y me aceptaron. Continuamos con eso. Lo más importante que tengo que decir es que continué con mi puya diaria, sin importar cuán enojado estaba con Dios, cuán enojado estaba con Guru. Yo me dije, no me voy a rendir. E incluso si lo hacía con ira, el estudio diario, el arati diario, lo que hice, siento que ese fue el único hilo que me ha llevado a través. Y si hoy tengo paz, le doy todo el crédito a esa sadhana diaria. Le digo a la gente que los días que no tengan ganas de hacerlo, háganlo aún más. Porque el día que lo hagas, lo harás de todos modos. Pero si no lo haces mañana pensarás, no lo hice ayer y me siento bien. Lentamente pasarán meses y antes de que te des cuenta, estarás perdido. Así que las bendiciones de los mayores, porque incluso Buddhaji Swami, que era maravilloso estar con él, no hablaba mucho, simplemente te sentabas con él, cantaba algo, hacía que otros cantaran y simplemente se sentaba allí, tú escuchabas. Y a veces en tu mente estas personas pensabas, han de estar equivocados, Dios es grande, ¿cuál Dios es grande? Ya sabes, tu mente tiene todos estos pensamientos, pero a veces es bueno hablarle con alguien que te simpatice, aunque pienses tal vez no saben nada, pero ¿sabes qué? Sí sabían, ya habían pasado por todo eso. Por eso yo digo, sé sabio, calmada, no te calientes, permanece compuesta. Y una vez más, tenemos que operar desde lo más profundo de nuestro ser. Y creo que lo que sucede a menudo es que operamos o funcionamos desde la mente superficial en lugar de tomarnos un momento. A veces vete a dormir. Usted ha compartido algo con lo que la gente se va a aficionar. Dice, yo no me contraté para esto y no lo quiero. Siguiendo las expectativas de la familia o de la escuela o simplemente de quien la gente piensa que uno es, o por miedo, frustración, ansiedad, deseo, reacciones para saber quién es uno, qué significa todo. ¿Usted diría que la tranquilidad y la presencia de todas las personas con las que estaba cerca lo ayudaron a entrar en esto? ¿O de dónde sacó la confianza para finalmente saber quién era? Tuve un sueño cuando tenía 11 años de que era un sadhu y en el sueño tenía 35 años de edad. Y luego mis planes eran convertirme en ingeniero mecánico y pensé que así sería hasta que Baba Muktananda decidió que no. Te voy a decir lo que vas a hacer. Y yo lo acepté. Luego la vida dio un revolcón y mientras contemplaba, reflexionaba en mi mente qué debería hacer, me di cuenta de que esto se sentía bien. Uno de los pensamientos que tuve viviendo con Baba Muktananda es que las personas que tenían todo en la vida material o en el mundo material venían a él. Así que creo que siempre me quedó ese pensamiento de que él es un sadhu
y la persona mundana parece que tiene menos y el sadhu tiene algo más que la persona mundana no tiene. Y a medida que pasé por mis situaciones, especialmente con Swami Brahmananda, su calma, su sabiduría, posiblemente tuvieron el efecto de hacerme tomar la decisión de seguir haciendo esto. Y creo que el amor y el respeto que recibí de la gente en el trabajo que hice. Y siempre me ha encantado cantar desde que era niño. Le digo a la gente que empecé a cantar los 1000 nombres de Vishnu a la edad de 4 años, ni siquiera sabía leer Devanagari. Lo tenía memorizado y lo cantábamos con un hombre viajando de Ganeshpuri a Mumbai. Al encender el auto decía, ¿todos ok? Y arrancaba. Y uno de memoria iba cantando los 1000 nombres de Vishnu. Llegábamos luego a nuestra casa y se sentía tan bien. Todos esos recuerdos están aquí grabados. Era una persona maravillosa, este caballero, el señor Bhatia. Entonces pienso que pasaba por esa etapa de vida en esos 10 años. Toda esta gente, recuerdos internos, y pensaba, ¿cómo pueden ser tan amables y agradables? ¿Cómo pueden cantar los 1000 nombres de Vishnu? Todas estas cosas, incluso Maharaji, tan apacible. Personas como tus abuelos, tu abuelo especialmente decía cosas, aunque su situación de vida no era necesariamente la mejor económicamente, y otras personas también que estaban económicamente bien. Todos ellos querían que tú, o sea, yo, hiciera satsang. Entonces, estos tienen todo lo que el mundo puede ofrecer, pero quieren que yo haga satsang. Debian toque el armonio y la combinación de todo eso me hizo darme cuenta de que hay valor en esto. Y creo que sucedió de manera natural con el tiempo. Desde el año 86, queriendo hacer una cosa y luego lentamente comenzando algo de satsang, un poco de satsang, el apoyo de la gente, la constitución de Shanti Mandir, el establecimiento de Shanti Mandir y 10 años. Es un largo tiempo. Y así yo estoy agradecido por esos 10 años porque creo que la estabilidad está ahí, la creencia está ahí. Y les diría a los jóvenes, no se dejen afectar por la negatividad en su vida, por las cosas equivocadas que suceden en su vida. Digamos que es resultado del karma, de lo que has hecho. Entonces, en medio de toda esa turbulencia, si puedes encontrar la estabilidad, que es lo que creo que encontré, desconocido entonces para mí, sin yo saberlo, esto continúa conmigo incluso hoy. Y por lo tanto, como dije antes, encuéntrate una persona mayor a quien puedas apegarte o sujetarte, a quien puedas llamar, que sea benevolente y que te diga, hey chicos, esto se resolverá. A veces te sientes frustrado porque crees que no te están asesorando, que no te dicen nada, pero saben que en ese momento no estás listo para recibir consejos, que necesitas únicamente ser calmada. Y cuando ya estás calmada, entonces te dicen, tú escuchas y te vas. Algo que hemos dicho varias veces es que los jóvenes tienen la sangre caliente, son ruidosos y entonces hacen mucho ruido y estimulados por las convicciones que tienen, etcétera. Y los adultos nos dicen, lo he oído varias veces, que dicen esto se resolverá, te vas a aliviar de esta juventud, entenderás el mundo diferente. ¿Cuál es la convicción entonces o fuente de energía que le ha sostenido a usted desde que era joven y le ha ayudado a seguir en esto? No lo he dejado ir. Lo que yo llamaría, ¿cómo le diría? Ese niño que vive dentro. Por más enojado, frustrado que me he sentido a veces y todo lo que me pasó,
Este sentido de travesura, mi sentido del humor, mal portado, no sé, todo eso, a veces me pregunto, ¿podría yo seguir haciendo eso? Y digo, ¿por qué no? ¿Quién me dice que no? Y yo creo que la sociedad, en cierto modo, en cierta manera, te corta, te detiene. Sí, tienes que saber cuando estás en un espacio público y te comportas, y cuando estás entre amigos, eres tú misma. Y entonces, ese discernimiento tiene que estar contigo. Pero creo que lo que sucede a medida que envejecemos es que perdemos el sentido del humor. Y por eso mucha gente son solistas de comedia o stand-up comedy, y lo poco que yo veo a menudo lo encuentro tan vulgar o tan fuera de lugar. Y creo que pienso, no es necesario. Yo no necesito a nadie que me haga reír porque tengo mi propia risa. Tengo mi propia risa. Dar paseos por la naturaleza, especialmente aquí en Walden, tomar una buena taza de chai con amigos durante 1 o 2 horas y simplemente relajarse, no tener el estrés de qué más o dónde más, todo eso, disminuir la actividad, como dicen aquí. Creo que la combinación de todo esto, y me encantan las citas de Swami Chinmayananda. Una dice, disfruta tu propia compañía. Si no disfrutas tu propia compañía, ¿por qué infligírsela a los demás? Entonces es importante como ser humano pasar tiempo contigo misma. Entonces, ¿por qué? Necesito saber qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, dónde me encuentro, en qué situación. Y a veces lo que hago es que me siento en la cama con un libro, leo una página o dos, dejo el libro, pienso, me duermo, despierto y pienso, ¿qué pasó? Ya hay la luz del día y te das cuenta, me quedé reflexionando, contemplando. Entonces sigues regresando a ti. Y creo que el mensaje de Baba Muktananda es medita en tu ser, honra tu ser, venera tu ser, etcétera. Dios vive dentro de ti. Y creo que nuestra sociedad a veces es tan extrovertida para afuera que nos olvidamos de volver a nosotros mismos. Y de una forma, bueno, dormir lo suficiente es importante. Segundo, mantener el sentido del humor, de la travesura, encontrar amigos que te aprecien por eso y no ser demasiado tonto o demasiado, ya sabes, estoy seguro que todos lo hemos hecho, pero luego te das cuenta de que no necesitas, quiero decir, tienes frenarte un poco, tener algo de control, salir con niños. Es útil porque mantienen vivo a ese niño que está en ti. Y creo que lo más importante, que no te tomes en serio, porque creo que nos ponemos muy tensos. Entonces, tiene que ser a mi manera porque es la manera que me gusta y luego te das cuenta con el tiempo que siempre funciona todo bien. Aunque en mi camino sea perfecto para mí, aceptar el de otros. Vas aprendiendo todas estas cosas y a fluir con ello. Entonces pienso no frustrarme, no enojarme, no dejarme afectar. Todas estas cosas, porque la mayoría de los indios en India de mi edad tienen presión arterial alta y azúcar, algún tipo de enfermedad. Y yo estoy agradecido con Dios, con el gurú, porque cualquier cosa que estoy haciendo correctamente no tengo estas cosas. Y yo rezo para permanecer así hasta el final de mi vida, los próximos 15, 20 años de mi vida, y poder hacer mucho, compartir con jóvenes, crear gente joven que puedan ser líderes maravillosos de este mundo, porque creo que la educación es importante y junto con la educación, el conocimiento,
la sabiduría del camino espiritual, darse cuenta de que no hay nada malo, que es bueno creer en la divinidad, porque de lo contrario, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Nací, moriré, pero si en realidad soy todo, ¿por qué no puedo decirme a mí mismo que no quiero morir todavía? Que voy a vivir 10 años, 5 años, 25 años. Pero no es así. Cuando aquello lo que decida, moriré. Si eso decide que ese árbol se va a caer en la tormenta hoy, ese árbol se va a caer en la tormenta. Hay un poder mayor que hace que salga el sol, que sucede el eclipse, que hace que salga la luna, que se ponga la luna, luna llena, luna nueva, el viento, la lluvia, todo eso. Entonces, cuando puedes aceptar todo eso y en tu propia vida también te das cuenta de que existe ese poder divino, yo creo que una combinación de todo esto es necesario. So many of Muchos de our nuestros textos y scriptures escrituras usually tienden a focus describir cosas en primarily in absolutos absolutes and y versiones ideales de las cosas. specific. Por ejemplo, For example, la Bhagavad Gita that capítulo describes what is an 12, ideal los or rasgos del devotional devoto love, ideal. or the three kinds of Los faith 3 that have tipos a de fe en el distribution capítulo scale 17, based on the donde hay three una gunas. escala basada en los It 3 also attempts to gunas, y también transcend se nos anima a whether trascender in los our placeres attachments to sensoriales, material or worldly en nuestros apegos, experiences. experiencias But young materiales o people mundanas, pero notice como that jóvenes during the veinteañeros, phase of life en that's esta etapa focused de on la material vida, success and worldly enfocados en el pleasures, éxito whether it's material y jobs or compromisos families or mundanos, whatever is going in their life, trabajos, how do we familias provide o lo que balance to the venga, things that make ¿cómo us aconseja human, equilibrar las cosas que nos hacen humanos and y feel además attached, while also personificar imbibing the las teachings that enseñanzas are que nos ours? fundamentan? Tuvimos un intensivo aquí hace 1 o 2 meses. Hablamos sobre el capítulo 12 y todas las cualidades que había ahí. Y mi idea era que vivas tu vida como un ser humano mientras mantienes estas cualidades como equilibrio. Lo que ha hecho nuestra sociedad moderna es que lo ha llevado al extremo. Yo le digo a la gente, las escrituras no nos dicen que no tengamos placer, que no disfrutamos, pero que no nos apeguemos es lo importante. Entonces, si hoy disfruté de la comida que se hizo porque era la que me gustaba, mañana tendré que comer el platillo favorito tuyo, no necesariamente el mío, pero así es como funciona la familia. En la vida, yo amo al sol, pero otro ama la lluvia. Tienes que aceptar que cada día será diferente. Así como tomo las escrituras yo, es un manual del usuario. Investigué lo que me dijiste de los 3 tipos de fe: Shraddha, Traya, Vibhaga. Podríamos llevarnos meses de satsang discutiendo o platicando de esto. ¿Cómo puedo elevarme desde tamas, que es la inercia, lo más bajo y oscuro, a rayas, que está lleno de actividad, y así lentamente llegar a sattva, que es pureza? Sigo estando en la actividad, pero hay pureza en mi acción, pureza en lo que soy y en lo que son nuestras escrituras. En realidad te llevan a no perderte en la oscuridad, no estar dando vueltas y vueltas, sino una acción que tenga propósito. Y entonces tenemos, digamos que 100 años de vida, y las escrituras dicen 25 se te pasan durmiendo, 25 en la juventud, 25 en la enfermedad, y solo te quedan 25 si es que vivimos 100. Solamente tienes 25 años útiles, que los uses sabiamente. Disfruta, diviértete, haz todas las cosas que quieras hacer, pero al mismo tiempo sé de beneficio. Digo, vemos en la juventud que hacen cosas tontas ahora, que no son beneficiosas, que no son edificantes, que no son buenas.
Entonces nosotros que somos del ashram o del camino de la verdad o espiritualidad o como le querramos llamar, tenemos que pensar cómo podemos ayudar a nuestros compañeros adolescentes, nuestros compañeros jóvenes que no se pierdan fumando, bebiendo, en las drogas, que no se pierdan en los placeres sensoriales, porque ¿por qué haría alguien eso? Solo lo hace alguien cuando no está satisfecho con la vida. Pero nosotros estamos satisfechos con lo que hacemos. Y yo no me siento impulsado a ir a un club nocturno o a un bar o lugares equivocados para encontrar el placer, para pensar, ay, qué divertido estuvo. Yo creo que es divertido lo que hacemos aquí, levantarse temprano en la mañana, hacer hatha yoga a las 5:15 de la mañana. En Magot tenemos yoga a las 5. Los estudiantes llegan con los ojos medios dormidos, pero a las 6:15, cuando terminan y sale el sol, te sientes, wow, logré algo. Sabes, leí algo del almirante McRaven hace unos años, dio una charla en la que dijo, haz tu cama. Primero que nada, haz tu cama. ¿Y tú por qué si de todos modos me regreso a dormir? Él dice, esa primera acción tuya te inspirará. Y cuando regreses por la noche, tienes una cama hecha. ¿Quién la hizo? Tú, nadie más. Eso nos dicen las escrituras. Y yo siempre le digo a la gente, tienes que exigir el máximo. Para cuando te digan que hagas el máximo, empiezas a negociar. ¿Puedo hacer 50? ¿Puedo hacer 75? ¿Puedo hacer 25? Y yo le digo a nuestro profesor de Hatha Yoga que no nos den opciones en la torsión, en el giro. Porque vas a decir, no, no llego al piso, no puedo alcanzar el piso. Pero si te dice, tienes que tocar el piso, al menos harás el máximo esfuerzo. Pero si desde el inicio te dicen, si no lo logras, está bien, ni siquiera te vas a molestar en intentar dar el giro o la torsión. Los sabios lo sabían muy bien porque eran uno de nosotros. Entonces pensaron, tenemos que exigirles lo máximo, mostrarles la meta. Aunque la gente diga, ay, no, está muy lejos, te seguirán diciendo, ven, tú ven para acá, tú ven. Y un buen día te darás cuenta de que estuvo fácil. Entonces, la gente tiene miedo de venir al ashram porque piensan, ay, Dios mío, tengo que levantarme temprano, comer vegetariano, tener disciplina. Pero una vez que han vivido esta vida, se van y dicen, no estuvo tan mal. Y ya experimentaste tú nuestros campamentos juveniles, el crecimiento que tiene lugar dentro de nosotros. Diría que en realidad las escrituras no son difíciles, pero solo estoy siempre como huyendo de ellas. A todos los jóvenes les sugiero, a todos, no solo los jóvenes, que tengan un libro que les guste leer todos los días. Y si te gusta algo, algo que hace clic, ten un cuaderno de escritura y escribe en el cuaderno. Puede ser algo que no entiendas también. Y puedes tener dos lados del cuaderno, uno donde esté lo que entiendes y otro lo que no entiendes. Y después de un tiempo pasarás de el que no entiendes al lado de lo que sí entiendes. Y tendrás la respuesta a cualquier pregunta. Te darás cuenta de que en ese momento aquel no fuiste capaz de entender la enseñanza en particular, pero unos años después, más maduro, más sabio, parece algo muy simple. Así que no te asustes. Última pregunta. En las conversaciones acerca de la sanación psicológica, emocional, física, hay el concepto del niño interior. Como jóvenes no estamos tan alejados de ese ser verdadero y auténtico dentro de nosotros, del niño interior, el niño que sabe quiénes somos. ¿De qué manera ha nutrido usted y cuidado esta forma auténtica de sí mismo?
Y cuando uno crece, la vida te moldea de una manera diferente a cuando eres niño. ¿Ha encontrado que vale la pena aferrarse a esta parte joven o es mejor para nosotros dejarla ir y ser nosotros mismos adultos a medida que experimentamos el mundo? Yo diría, espera, sosténlo ahí, porque esa es realmente la parte verdadera. No tienes que actuar infantilmente para que la gente no piense qué le pasa, pero el verdadero tú, todos nacemos con un carácter, con un rasgo que permanece con nosotros del nacimiento hasta la muerte. Y ese rasgo de carácter particular de nosotros no desaparece. Y entonces, cuando hablamos de ese niño, pienso, sí, aférrate a él, quédate con él. Es bueno. Y como dije antes, permanece traviesa, permanece alegre. A veces le digo a la gente, mírate al espejo y habla con el espejo. ¿Cómo estás, Swami Nityananda? Y el espejo dirá, Swami Nityananda, hoy no me siento muy bien. O estoy enojado. Vajini no se portó amable conmigo. O lo que sea, ¿no? O Vajini fue muy linda a pesar de que yo fui malvado con ella. Entonces, permítete un momento para llorar, un momento para reír. Y creo que a medida que crecemos, ocultamos esas emociones. Creo que vive con el corazón en la mano. Puede que al mundo no siempre le guste, pero yo creo que creerán en ti porque sabrán que eres quien eres y que lo que ven es que no lo sabes ocultar, que es la verdad. No sabes mentir. Y eso está muy bien. Yo creo que incluso el Dalai Lama dice también que lo que el mundo necesita hoy, no más personas educadas con este tipo de personalidad, sino gente que pueda reír, que pueda bailar, que pueda disfrutar. Tenemos aquí un programa de enriquecimiento en Shanti Mandir, niños pequeños que vienen y yo camino a través del bosque y alguien me enseñó que construyeron con ayuda de adultos, por supuesto, una tienda o carpa tipo tipi, que es hecha con palos que se cubren con hojas y es fuerte. Es una construcción que seguro sobrevivirá al invierno. Suficientemente grande como para que un adulto pueda ir y acurrucarse ahí. Y hay una chimenea afuera. Y creo que lo que sucede a medida que crecemos, pensamos, ay, Dios mío, qué tonto fui al construir eso. Pero no es realmente tonto. Creo que es maravilloso. Entonces, ¿cómo conservamos eso? Mantenerse en contacto con la naturaleza, ir de excursión, ir al océano, salir con amigos genuinos, buenos seres humanos, y date cuenta de que no necesitas ponerte una fachada, como ahora soy una persona adulta, y que te rías entre tus amigos, con los cuales no tienes que usar velos o máscaras o fachadas. Ser quien tú eres. Y con los años me he dado cuenta de que el satsang trato de hacerlo así también, compartir desde lo más profundo de lo mío, de mi ser, cómo yo he comprendido el capítulo 12, cómo he entendido la Bhagavad Gita, los Upanishads, otras escrituras, o cómo interpreto yo para mí ese sutra o shloka y lo aplico a una situación en la vida y cómo ha funcionado para mí y qué beneficios he obtenido. Así que diría, manténlo vivo. No te sientas hastiada, desalentada, ni embotada, ni aburrida, ni, ay Dios, no me gusta, sino que no tienes que actuar
forzada de manera adulta. Sí, hay veces en que tienes que ser adulta, pero si estás, por ejemplo, en un campo de béisbol o de cricket jugando a la pelota, diviértete jugando al fútbol, a lo que quieras hacer. Si quieres nadar en el mar, nadar en el río, no pienses así, tengo que nadar como adulto. No te divertirás. Sé tuyo natural. Esa es la palabra. Es una forma en que el niño simplemente será siempre el ser humano natural. Gracias por responder a todas mis preguntas. Gracias.